Esta tarde estamos reunidos para celebrar la muerte victoriosa de Cristo en la cruz. Contemplemos y meditemos en Jesús, el Cordero sacrificado por nuestra liberación. La muerte de Cristo fue la causa de que nuestra muerte fuera vencida. Jesús el Señor muere en la cruz. Y nosotros estamos aquí movidos por la fe, por la admiración, por el agradecimiento y por el amor, porque su sangre, su cruz, son la fuente de nuestra vida, la luz de nuestro camino, la fuerza que nos transforma. Comencemos nuestra celebración en silencio. Después nos arrodillaremos orando ante Jesús desde lo más profundo de nuestro corazón. Oremos. Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Este poema del profeta Isaías describe la pasión salvadora y gloriosa del siervo del Señor. Sobre él cayeron los pecados de todos los seres humanos. Para nosotros, estas profecías escritas muchos años antes de Cristo nos habla de Jesús el Cristo. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se les revelará el poder del Señor? Creció
en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo,
debilidades humanas, menos el pecado. Cristo es el sumo sacerdote con Dios y entre nosotros. Escuchemos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Escucharemos el relato de la pasión según San Juan. Esta es una continuación de la última cena y del discurso de despedida. Un tema predominante es el de la obra de Jesús. Pongamos atención a esta gran lección de generosidad. Nos ponemos en pie. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada,
la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: «Mete la espada en la vaina, ¿no voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre?». El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era aquel que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eras tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en aquel templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado, pero si he blasfemado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este hombre no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que yo no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua se ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?
Pero todos ellos gritaron: «No, a ese no, a Barrabás». Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: «¡Viva el Rey de los judíos!», y le daban de bofetadas. Pilato salió afuera otra vez y les dijo: «Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa». Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros no tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado el de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese amigo, si sueltas a ese hombre, no eres amigo del César». Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A su rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos ningún rey más que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera. Lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos». Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está». Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: «No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca». Así se cumplió lo que dice la Escritura: «Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica». Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vino y dijo: «Todo está cumplido». E inclinándose la cabeza, entregó el Espíritu. Nos arrodillamos
Continuamos. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaron de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a cada uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso, y en otro lugar la Escritura dice, miren al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con esos aromas según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Hermanos, esta es palabra del Señor. Considerando el tiempo y las circunstancias, la preocupación en el mundo ante esta realidad de celebrar los misterios de la pasión del Señor sería otra si no estuviéramos aquejados por la realidad que vivimos. En otro tipo de circunstancias, la gente se dedica al descanso, al odio, al descanso, a la diversión, y quizás en ningún momento el tedio estaría presente. Mas, sin embargo, nos damos cuenta que hoy es un silencio sepulcral. Es un silencio que nos hace comprender de una forma clara el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de Pilato ante la multitud fueron: «He aquí al hombre». Pilato, sin darse cuenta, ensalzaba la humanidad de Jesús para que nosotros, en una circunstancia muy particular, pensemos que el hombre que Pilato entrega a la multitud y que nos lo entrega a cada uno de nosotros es el Salvador, es el Redentor, es el que viene a iluminar las conciencias, es el que viene a ofrecernos precisamente la salvación y la santificación de la vida. Pilato ensalza sin querer la humanidad de Cristo, transformada precisamente por la voluntad del Padre, que tuvo la capacidad de entregar su vida por la salvación del mundo. Cristo lo dice de una forma muy clara: no me quitan la vida, sino que la doy. Sabe que con esa circunstancia y esas palabras cumple con la voluntad del Padre, entregarse por la salvación del mundo, para que nosotros comprendamos precisamente ese misterio. No nos aqueja una realidad ni un activismo de cómo hacer o de cómo saldrán las cosas que hemos preparado, sino simplemente centrar nuestra realidad en este momento y reconocer que Cristo es la oportunidad que necesitamos verdaderamente para entender el sentido de nuestra salvación y de nuestra santificación. No nos tenemos que preocupar por nada más que disponer nuestra vida para que se encuentre precisamente con Cristo Salvador. Y hoy nosotros, ¿verdad?, celebramos este gran misterio, celebramos la pasión redentora de Cristo,
Celebramos la cruz grotesca para el mundo, pero sublime precisamente para Dios, porque aunque a Cristo le haya calado en su humanidad, a nosotros nos alcanzó precisamente la santificación de la vida. Hoy le decimos pues a Cristo, cruz redentora, cruz pacificadora, cruz santificadora. Genera en nosotros la oportunidad que necesitamos para entender el encuentro que contigo estamos llamados a seguir o a tener, y haz de nosotros la tierra fértil que necesitas para hacer que tu gracia fructifique, que en el fondo genere la oportunidad que necesitamos verdaderamente para experimentar la gracia y el amor y para mantenernos cerca, siempre cerca de ti. Que así sea. La humanidad entera. Nuestra oración debe ser más intensa, para que todos lleguen a la vida que nace de la luz. Unámonos pues ahora en oración, para que el fruto de la salvación alcanzada por Cristo en la cruz llegue a todos. Por la Santa Iglesia Universal. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena, para alabar a Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo ha revelado tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa Francisco. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco y emérito Benedicto XVI, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista, proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestra oración y protege con tu amor al Papa Francisco, que nos has dado para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo, don José María de la Torre, por todos los obispos, presbíteros, especialmente por el Padre Javier, y diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestra oración por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de los catecúmenos para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan, y se digne reunidos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente a la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los unas en la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Por los
Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes nacionales, estatales y municipales. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiancen en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz verdadera y una verdadera libertad religiosa. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libera a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pidamos en este momento de una forma especial por la situación que aqueja al mundo entero, por la pandemia, por los que atienden a los enfermos, a los moribundos y a los que ayudan a que se tenga un eterno descanso, a los que el Señor ha llamado a su divina presencia. Pidámosle que les admita en su reino, que a nosotros que vivimos todavía en este mundo, las circunstancias actuales nos hagan cuidar el sentido de la vida, profesar la fe que en Dios decimos tener y confiando vivamos la existencia como la mejor oportunidad que tenemos para buscar la salvación y la santificación. Que Dios conceda consuelo y fortaleza a los que sufren. Que Dios conceda el eterno descanso a los que ha llamado a su divina presencia, y a los médicos y enfermeras y el sector salud les conceda la fortaleza necesaria para asistir al moribundo aquejado por esta situación, y que más bien la voluntad de Dios sea manifiesta y en el fondo conceda lo que necesitamos.
Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Para los cristianos, la cruz es el instrumento elegido por Cristo para nuestra salvación. Es el signo del amigo que se entrega su vida por aquel que ama. Desde la cruz, Cristo es proclamado Redentor y Salvador. Recibamos ahora, en medio de nuestra asamblea, la cruz de Jesucristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Entonces pasan y hacen la reverencia a la cruz individualmente. Salve cruz bendita.
mi Jesús amado. Como hemos dicho ya, hoy no celebramos la Eucaristía, pero sí comulgamos el pan consagrado de la misa de ayer. La comunión con el cuerpo de Jesús entregado por nosotros nos da ayuda para estar más unidos a Él en la espera de la gran Eucaristía de la noche de Pascua. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos disponemos para participar de la comunión. Esto significa participar de la victoria de Cristo sobre la muerte. También significa seguirlo en el camino del sacrificio y el servicio a los demás. Recibiremos a Cristo, que nos ayuda y nos da su fuerza para caminar hacia el Padre. ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! El pan sabroso que eres tú, qué bueno es el pan que tú
nos das el pan sabroso que eres tú. De pie. Nos podemos sentar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y la resurrección de tu Hijo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Inclinan su cabeza para recibir esta bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que has conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de la resurrección, la abundancia de tu bendición, que llegue a tu pueblo, el perdón que necesita reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.